Bienvenidos a nuestra Eucaristía, donde meditaremos la liturgia del quinto domingo de Pascua. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas y todos los pueblos han presenciado su victoria. Aleluya. Participemos y vivamos con fe y alegría esta Eucaristía presidida por el Padre Ricardo. Los otros ministros de esta Eucaristía son todos ustedes. Por favor, ponerse de pie. Cantándote con alegría desde la noche vienen a ti los que iluminas con tu mirada, cantándote vienen a ti. Como todas las olas buscan la playa, como los pajarillos el cielo azul, vienen hacia tu casa los que buscamos, bajo la noche oscura tu clara luz. Como las bellas flores sin agua mueren, nuestro gozo sin ti se morirá. Porque eres tú la fuente de la alegría, porque sin ti tristes son los días sin esperanza y sin claridad. Cantándote con alegría desde la noche vienen a ti los que iluminas con tu mirada, cantándote vienen a ti. Hermanos y hermanas, en este quinto domingo de la Pascua comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, que aman, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que, a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desválidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan.
viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines de la tierra. En su presencia se postrarán la familia de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid
y mi Padre es el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús nos muestra lo que la iglesia debe parecer. La iglesia y Jesús mismo son una sola vid. Ellos son la misma vid. Ellos son la misma vid porque Jesús dice que yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Por usar la palabra yo, Jesús significa a Él mismo unido con la iglesia, porque Él solo es perfecto y no tiene sarmientos que no dan fruto. Los sarmientos imperfectos que dan fruto, pero necesitan la poda, son nosotros, los miembros de su iglesia. Por lo tanto, Jesucristo y nosotros juntos formamos un solo cuerpo que es llamada la iglesia. Como las partes del cuerpo humano no pueden vivir fuera del cuerpo, o los sarmientos de un árbol o de una vid no pueden sobrevivir separado del árbol o de la vid. Igualmente nosotros verdaderamente no podemos sobrevivir separados de Cristo y de su cuerpo, la iglesia. En otras palabras, si alguien corta un brazo de nuestro cuerpo, ¿qué pasa a mi brazo? Va a morir. Va a morir. No voy a tener un brazo si está separado del resto de mi cuerpo. Igualmente, cuando mi brazo está cortado de mi cuerpo, todo mi cuerpo va a sufrir, va a continuar a vivir, pero va a sufrir mucho porque falta un brazo, una parte importante del cuerpo. En realidad, todas las partes de nuestros cuerpos son muy importantes. Igualmente, si una parte del cuerpo está enferma, por ejemplo, con la gangrena, un doctor tiene que cortar la parte enferma para salvar al resto del cuerpo. Hay muchas enfermedades que responden a las medicinas. Y si el doctor trata la enfermedad temprano bastante, él puede o ella puede salvar la parte enferma del cuerpo. Sin embargo, si la enfermedad es demasiado grave, el doctor no tiene ninguna otra opción
con excepción de arrancar la parte enferma para proteger el resto del cuerpo y salvar su vida. Es igual con la iglesia de Cristo. Dios el Padre poda a los miembros de la iglesia que dan fruto. Y Él nunca nos arranca hasta Él nos ha dado cada oportunidad posible para mejorarnos. Él cuida para cada miembro de su iglesia. Y Él nos ofrece toda la medicina disponible para salvarnos. Y la medicina es la gracia, las varias fuerzas de gracia disponibles a nosotros. Él nos arranca solamente cuando nuestro pecado está tanto grave que estamos tóxicos a los otros miembros de la iglesia celestial. Pues nada sucio puede entrar en el cielo. Y el solo pecado que nos garantizará una puerta cerrada al cielo es el pecado que negamos a confesar. Dios perdonará todos los pecados que confesamos, pero el pecado del cual no nos arrepentimos, Él no perdonará. Y la hora de confesarnos es ahora, cuando estamos vivos. Cuando estamos muertos es demasiado tarde. ¿Cuál es la manera por cual Dios el Padre nos poda? La manera más común es por los sufrimientos que encontramos aquí en esta vida terrenal. Es verdadero que frecuentemente el sufrimiento que experimentamos en esta vida es nuestra propia culpabilidad, porque de las opciones que hacemos y las decisiones que tomamos. Sin embargo, hay varias otras veces cuando Dios nos deja experimentar algún sufrimiento para podarnos, para hacernos más fuertes. Nuestro Dios es muy misericordioso. Él frecuentemente alivia nuestros sufrimientos cuando rezamos por alivio. Sin embargo, si rezamos durante mucho tiempo y no recibimos alivio, es posible que Dios quiere usar el sufrimiento para purificarnos o para fortalecer nuestra fe y nuestra dependencia de Él. Otras veces el Señor nos alivia cuando Él está listo y Él usa el tiempo de sufrimiento antes de nuestra sanación para fortalecernos. Este frecuentemente es el caso con las enfermedades físicas, también con las relaciones difíciles que tenemos en esta vida, especialmente con miembros de la familia o con compañeros del trabajo, con cualquier persona. El día mejor de durar estos sufrimientos, los físicos y también los que tenemos en las relaciones con otros, es con la oración constante. Jesús nos dice en el Evangelio de hoy que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, pidamos lo que queremos y se nos concederá. Por supuesto, asume que lo que pedimos está en conformidad con la voluntad de Dios para nosotros. Puedo rezar que esta noche voy a ganar la lotería, que voy a ganar $1,000,000. Pero si no es la voluntad de Dios para mí, Él no va a contestar esta oración. Cuando Él dice que lo que podemos, Él va a dar a nosotros, asume que estamos en tanta
cerca y fuerte relación con el Señor que estamos discerniendo su voluntad para nosotros y lo que pedimos es la voluntad de Dios para nosotros. Por lo tanto, Dios el Padre nos poda para que nosotros damos más fruto. Y Él nos arranca si crecemos tantos enfermos a través del pecado que estamos tóxicos a los otros miembros de su cuerpo, la iglesia. Sin embargo, hay dos más puntos esenciales que tenemos que considerar si queremos permanecer en Él y tenerlo permanecer en nosotros. La segunda lectura de hoy nos dice que tenemos que cumplir los mandamientos de Dios y hacer lo que le agrada, si queremos permanecer en Él y tenerlo permanecer en nosotros. Sus mandamientos y sus enseñanzas de lo que le agrada están en la Biblia y en la tradición de enseñanza de la Iglesia Católica. Por lo tanto, tenemos que leer la Biblia regularmente si podemos leer. Y tenemos que prestar atención a las enseñanzas de la Iglesia por el púlpito, por el catecismo, por lo que aprendemos en varios lugares. Si queremos saber verdaderamente sus mandamientos y sus enseñanzas. Tenemos también, esto es muy importante, tenemos que aprender cómo depender en el Espíritu Santo que Él nos ha dado a recordarnos las enseñanzas de Cristo si queremos permanecer en Él y tenerlo permanecer en nosotros. Finalmente, para permanecer en Él y tenerlo permanecer en nosotros profundamente, tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre. El capítulo 6 de San Juan nos dice que mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Hermanos y hermanas, la Santa Comunión es la manera más profunda en esta vida terrenal que podemos unirnos con Dios, donde Él está uno con nosotros y somos uno con Él. Hay varias maneras por cual experimentamos esta unidad, pero la manera más profunda disponible a nosotros hasta Él regresa es por la Santa Comunión. Hermanos y hermanas, abandonemos nuestros pecados serios, especialmente los contra el cuerpo, los pecados sexuales, los pecados y la falta de perdón de otra gente, que nos impiden de comulgar. Dejemos al Señor a purificarnos y sigamos sus mandamientos y enseñanzas para que la Eucaristía, la Sagrada Hostia, la Santa Comunión, puede alimentarnos verdaderamente, de modo que Jesús puede vivir en nosotros y nosotros podemos permanecer en Él. Dios los ame todos. Hermanos y hermanas, estamos de pie para la profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Cualquier cosa que pidamos, si estamos rezando en unión con la voluntad de Dios, Él nos escuchará. Por eso oremos con fervor. Por los trabajadores generosos que dan fruto en la viña del Señor y los testigos celosos de la palabra de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los líderes prudentes en todas las naciones del mundo y por la gente cuidadosa que protege los recursos de la tierra, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por corazones más conscientes del tráfico humano y por su lucha para erradicarlo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los estudiantes que están a punto de graduarse y por sus padres y profesores que los han guiado y apoyado, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta comunidad reunida en la verdad y por un compromiso renovado por la justicia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las intenciones ya escritas en nuestro libro de intenciones y por aquellas que pueden expresar ahora si lo desean. Por los feligreses de la parroquia Perudín en Haití, nuestra parroquia hermana, y también por la protección de toda la vida desde la concepción hasta la muerte natural, también por todos los pobres, los inmigrantes, los refugios, los que tienen separación de sus familias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los líderes de nuestro gobierno, por los líderes de la iglesia, que os guían y con la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios que todo conoces, nosotros somos el fruto de la vid de tu Hijo. No cortes nuestras ramas, sino escúchanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amémonos de corazón, luz de la
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Enojado con tu hermano, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no está reconciliado. Dios no escucha la Bendito sea, oración, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Perdonar al que me ofende. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? 70 veces 7, 70 veces 7, perdonar al que te ofende. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonar al que te ofende. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído. Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y en la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre,
y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad de tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo William, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Sin tocar, aún vivimos en la misma casa, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Cuerpo de Cristo.
El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes cuerpo que de el Cristo. sol, hacia los campos que El cuerpo de lejos Cristo. están, muy temprano se va el viñador. El cuerpo de No se Cristo. detiene en su caminar, no le asusta la sed y el calor. El cuerpo de Cristo. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, El cuerpo de Cristo. el viñador, El cuerpo de Cristo. el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuerpo de pide frutos de amor. Él te protege con un valladar levantado en tu derredor. Quita del alma las piedras El cuerpo de del mal Cristo. y elegido la cepa mejor. El cuerpo de Cristo. Limpia los surcos con todo de su afán y los riega con sangre y El sudor. cuerpo de Cristo. Dime si puede hacer algo más por su viña, el viñador. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. Solo racimos de amargo sabor encontrado en tu corazón. Dime si puede esperar algo más de su viña, el viñador. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Unos anuncios, como se le alertó al comienzo de la misa, reanudaremos nuestra segunda colecta. Se llevará a cabo inmediatamente después de la primera colecta
en el ofertorio de la misa. Y al principio de la misa también, cada semana, vamos a anunciar la intención de la segunda colecta. Les agradecemos su continuada generosidad. También estamos reanudando la práctica de dedicar nuestras flores utilizadas en la misa para su intención especial. Puede ofrecer flores para un pariente vivo, un pariente difunto en su memoria, o para un aniversario de boda, o para cumpleaños de alguien, por cualquier intención que desea. Comuníquese con la oficina parroquial si desea participar. Solicitamos una donación de $40 para cubrir el costo de las flores. Y quiero decir gracias a Yesenia por asemblar tantas bellas flores cada semana. Muchas gracias, Yesenia. Finalmente, vamos a tener una hora santa o una hora santa de 90 minutos para los jóvenes en la secundaria, en junior high y en high school. El viernes 21 de mayo en la iglesia Nuestra Señora de Dolores, Our Lady of Sorrows en West River. Va a comenzar en el 21 de mayo a las 7 p.m., va a terminar a las 8:30. Y vamos a tener música de alabanzas. La dama que vino para la hora santa del retiro va a regresar en 21 de mayo. Es excelente oportunidad para los jóvenes rezar en frente de Cristo expuesto en el altar y también para dar alabanzas al Señor por música. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se inclina, por favor, para la bendición. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito, los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienden sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias Gracias a Dios. Aleluya, aleluya.